Mientras cerraba la cuenta, la mesera vio la firma del millonario. Se quedó paralizada cuando se dio cuenta de que él era el hombre que la había abandonado embarazada hace 15 años. El aroma a café recién molido y chile guajillo se mezclaba con el sonido familiar de los platos chocando suavemente mientras Mariana Cifuentes limpiaba las últimas mesas del restaurante, el Rincón de la Esperanza. Sus manos, curtidas por años de trabajo arduo, se movían con la precisión de quien ha hecho lo mismo miles de veces, a los 36 años. Su rostro conservaba una belleza serena que el cansancio no había logrado borrar completamente. Era pasada la medianoche, cuando por fin pudo sentarse en una de las sillas del pequeño establecimiento que había sido su refugio durante los últimos 10 años. Don Esteban, el dueño, era un hombre bueno que le había dado trabajo cuando más lo necesitaba. Sin hacer preguntas incómodas sobre su pasado, mientras esperaba que el último cliente terminara su café, Mariana tomó el periódico abandonado en la mesa de al lado. Sus ojos recorrieron distraídamente las páginas hasta que se detuvieron en seco. Ahí estaba, en la sección de negocios, una fotografía que le cortó la respiración. Rodrigo Santibáñez, magnate de la construcción, inaugurando un nuevo centro comercial en Polanco. El periódico tembló entre sus manos. 16 años habían pasado, pero ese rostro seguía siendo el mismo que la había enamorado cuando tenía apenas 20 años. Rodrigo lucía, ahora más maduro, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido, pero sus ojos seguían siendo esos mismos ojos oscuros que una vez le prometieron el mundo. ¿Se siente bien, señora Mariana?, preguntó preocupado el último cliente, un taxista de mediana edad que venía todas las noches por sus chilaquiles. Sí, don Carlos, solo un poco cansada, mintió, forzando una sonrisa mientras doblaba el periódico con manos temblorosas. Cuando por fin cerró el restaurante, caminó lentamente hacia su pequeño departamento en la colonia Doctores. Cada paso la transportaba 16 años atrás, cuando era una joven estudiante de administración en la UNAM y Rodrigo cursaba ingeniería civil en el Tecnológico de Monterrey. Se habían conocido en una cafetería cerca de Ciudad Universitaria, donde ella trabajaba de mesera para pagarse los estudios. Disculpe, señorita, ¿podría recomendarme algo del menú? Había sido su primera conversación. Rodrigo tenía entonces 26 años, y ese encanto natural que hacía que las mujeres voltearan a verlo. Pero lo que conquistó a Mariana no fue su apariencia, sino la manera en que la escuchaba cuando hablaba de sus sueños de tener su propio negocio. Durante 2 años fueron inseparables. Rodrigo la llevaba a restaurantes elegantes donde ella se sentía como pez fuera del agua, pero él siempre la hacía sentir especial. Le hablaba de sus planes de expandir la empresa familiar, de cómo revolucionaría la industria de la construcción, y ella le creía cada palabra, porque estaba perdidamente enamorada. La realidad la golpeó cuando descubrió que estaba embarazada. Tenía 22 años, y acababa de graduarse cuando le dio la noticia a Rodrigo en el mismo café donde se conocieron. El rostro de él palideció, sus manos temblaron al sostener la taza de café. Mariana, esto no estaba en mis planes. Mi familia tiene expectativas, compromisos que cumplir. Hay una chica, Valeria Mendoza, su papá es diputado. Nuestros padres ya habían hablado de... Las palabras se le clavaron como puñales. Todo había sido una mentira, mientras ella soñaba con una boda sencilla y una vida juntos. Él ya tenía su futuro planeado con alguien de su misma clase social. Por favor, Rodrigo, te amo. Podemos hacer que esto funcione, le había suplicado, sin importarle el orgullo. Pero él ya había tomado su decisión. Al día siguiente, encontró sobre su cama un sobre con dinero y una carta que aún conservaba, aunque jamás la había vuelto a leer. Mariana, no puedo arruinar mi futuro por un error de juventud. Este dinero te ayudará a resolver tu problema. Por favor, no me busques más, Rodrigo. Un error de juventud. Esas palabras la habían perseguido durante 16 años. Ahora, mientras subía las escaleras hacia su departamento, podía escuchar la música que salía del cuarto de Matías, su hijo, su razón de vivir, el milagro que había nacido de tanto dolor. A los 15 años, Matías era todo lo que Rodrigo no había sido: noble, inteligente, trabajador y, sobre todo, leal. Abrió la puerta suavemente. Matías estaba en su pequeño escritorio, rodeado de libros de matemáticas y física.
Con esa concentración intensa que lo caracterizaba, sus facciones eran una mezcla perfecta de ambos. Los ojos oscuros de Rodrigo, pero con la dulzura de Mariana, la mandíbula fuerte de su padre, pero con la sonrisa genuina de su madre. ¿Cómo estuvo el trabajo? Ma, preguntó sin levantar la vista de sus números. Tranquilo, mijo. ¿Ya terminaste la tarea? Casi. Estoy repasando para el examen de la Olimpiada de Matemáticas. Si gano, podría conseguir una beca para la prepa, dijo con esa emoción contenida que Mariana conocía tan bien. Ella se acercó y le acarició el cabello. Matías había heredado la inteligencia de su padre. Eso era innegable. Desde pequeño había mostrado una facilidad extraordinaria para los números que a veces la asustaba, porque le recordaba demasiado a Rodrigo. «Mijo, ¿nunca has querido saber más de tu papá?», preguntó, sin saber por qué las palabras salieron de su boca en ese momento. Matías levantó la mirada. Esos ojos tan parecidos a los de Rodrigo la estudiaron con curiosidad. «Ma, ya hemos hablado de esto. Sé que murió en un accidente cuando yo era bebé. Sé que era ingeniero y que era buena gente, porque si no, una mujer tan increíble como tú no se habría enamorado de él», respondió con esa madurez que a veces la sorprendía. Mariana sintió que el corazón se le partía un poco más. La mentira piadosa que había construido para protegerlo se había vuelto tan real que a veces ella misma se la creía. Era más fácil que Matías pensara que su padre había muerto heroicamente que saber la verdad, que los había abandonado por ambición. «Tienes razón, mijo. Era un buen hombre», murmuró besando su frente. «No te desveles mucho». Esa noche, Mariana no pudo dormir. El rostro de Rodrigo en el periódico se había quedado grabado en su mente. Se preguntaba si él pensaba en ellos alguna vez, si sabría que tenía un hijo brillante que soñaba con ser ingeniero, como él. Se preguntaba si se arrepentiría de su decisión, pero sobre todo, se preguntaba qué pasaría si algún día sus mundos volvieran a cruzarse, porque en una ciudad como México, por grande que fuera, los caminos tenían la extraña costumbre de encontrarse cuando menos uno se lo esperaba, y mientras Matías seguía estudiando en su cuarto, lleno de sueños y esperanzas, Mariana no podía imaginar que el destino ya estaba tejiendo los hilos que pronto cambiarían sus vidas para siempre. 3 semanas después de aquella noche en que Mariana había visto el rostro de Rodrigo en el periódico, Matías corrió hacia casa con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Sus tenis gastados resonaban contra el pavimento mientras subía las escaleras de 2 en 2, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que se le saldría del pecho. «Ma, ma», gritó antes de siquiera abrir la puerta. «No vas a creer lo que pasó». Mariana salió de la cocina secándose las manos en el delantal, preocupada por la algarabía, pero cuando vio la expresión de felicidad pura en el rostro de su hijo, no pudo evitar sonreír. «¿Qué pasó, mijo? ¿Te sacaste la lotería o qué?» «Mejor que eso». Matías sacó de su mochila un diploma dorado. «Gané la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Primer lugar, ma, de todo el país». Mariana sintió que las piernas le temblaban. Tomó el diploma con manos temblorosas y leyó: «Se otorga a Matías Cifuentes Hernández el primer lugar de la 15ª Olimpiada Nacional de Matemáticas por su excepcional desempeño académico y talento extraordinario». «Ay, mijo», susurró, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Estoy tan orgullosa de ti, pero eso no es todo, ma. El premio incluye una ceremonia en el Instituto Santibáñez. ¿Puedes creerlo? La escuela más prestigiosa del país, y va a haber representantes de universidades y empresas importantes». El apellido Santibáñez le resonó en los oídos como un eco del pasado. Mariana sintió que el mundo se tambaleaba, pero se las arregló para mantener la sonrisa. «¿Cuándo es la ceremonia, corazón?» «El viernes en la noche». «Ma, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Podría conseguir una beca completa para la prepa, y después para la universidad. Podría estudiar ingeniería en el TEC, como siempre he soñado». Esa misma tarde, en las oficinas corporativas de Constructora Santibáñez, Rodrigo revisaba los planos del nuevo proyecto residencial cuando su asistente, Patricia, tocó la puerta. «Disculpe, señor Santibáñez, pero llegó la invitación para la ceremonia de premiación de la Olimpiada de Matemáticas en el instituto». Su abuelo siempre asistía a estos eventos. Rodrigo suspiró. Desde la muerte de don Emilio Santibáñez, el fundador del instituto, él había heredado no solo el negocio familiar,
sino también las responsabilidades sociales que conllevaba el apellido. Las ceremonias escolares no eran precisamente su actividad favorita, pero entendía la importancia de mantener la imagen pública. ¿A qué hora es? Viernes a las 7 de la noche. Es solo entregar un reconocimiento al ganador y dar unas palabras sobre la importancia de la educación. Está bien, agéndalo. Esa noche, Rodrigo llegó a su mansión en Las Lomas cerca de las 10. La casa, con sus 3 pisos y jardines perfectamente cuidados, era impresionante pero fría. Valeria lo esperaba en el comedor, elegante como siempre, supervisando la cena que habían preparado las empleadas. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó Valeria sin levantar la vista de su copa de vino. «Productivo, cerramos el contrato de la Torre Polanco», respondió Rodrigo tomando asiento. «¿Y los niños?». «Sebastián está en su cuarto jugando videojuegos, como siempre. Isabela está con su tutora de piano. Apenas los viste en el desayuno, Rodrigo». Era cierto. Sus hijos de 12 y 10 años se habían vuelto extraños para él. Sebastián era un niño introvertido que prefería la tecnología a cualquier interacción humana, mientras que Isabela había heredado el carácter demandante de su madre. Los veía en las mañanas durante el desayuno y a veces en las cenas, pero sus conversaciones se limitaban a preguntas superficiales sobre la escuela. «He estado ocupado con el proyecto nuevo». «Siempre estás ocupado», murmuró Valeria. «Por cierto, el viernes tengo cena con las señoras del club. Espero que puedas llegar temprano para estar con los niños». «No puedo. Tengo una ceremonia en el instituto». Valeria arqueó una ceja con irritación, pero no dijo nada más. Su matrimonio se había convertido en una serie de acuerdos tácitos y conversaciones superficiales. Se habían casado porque sus familias lo consideraron conveniente. Él necesitaba los contactos políticos del suegro. Ella necesitaba la estabilidad económica que él proporcionaba. El amor nunca había sido parte de la ecuación. El viernes por la noche, el auditorio del Instituto Santibáñez brillaba con elegancia discreta. Los candelabros de cristal iluminaban a una audiencia compuesta por padres de familia acomodados, directivos educativos y representantes empresariales. Rodrigo, vestido con un traje azul marino, ocupaba su lugar en la mesa del presidium, revisando distraídamente el discurso que Patricia había preparado. «Señoras y señores», anunció el director del instituto, «es un honor presentar al ganador de la 15 Olimpiada Nacional de Matemáticas, Matías Cifuentes Hernández, estudiante de la Escuela Secundaria Técnica número 47. Un joven delgado subió al escenario. Rodrigo levantó la mirada automáticamente y sintió algo extraño en el pecho. El muchacho tenía una presencia serena pero decidida, y cuando habló para agradecer el reconocimiento, lo hizo con una madurez que contrastaba con su edad. «Este premio no es solo mío», dijo Matías al micrófono. «Es de mi madre, que trabaja día y noche para que yo pueda estudiar. Es de mis maestros, que creyeron en mí cuando nadie más lo hacía. Y es de todos los jóvenes que sueñan con un futuro mejor, sin importar de dónde vengan». El auditorio estalló en aplausos. Rodrigo se encontró aplaudiendo también, genuinamente impresionado, cuando le tocó entregar el diploma. Estudió más de cerca al joven. Había algo en sus ojos, en la forma de su mandíbula, que le resultaba vagamente familiar. «Felicidades, Matías. Es un logro extraordinario», dijo Rodrigo estrechando su mano. «Gracias, señor Santibáñez. Siempre he admirado su trabajo en la construcción. Mi sueño es ser ingeniero civil, como usted». Rodrigo sintió una punzada inesperada de algo que no sabía identificar. Orgullo, tal vez, o nostalgia por sus propios sueños de juventud. «¿En qué escuela estudias, Matías?» «En la Técnica 47, señor. Es una escuela pública, pero tenemos maestros excelentes». Una idea comenzó a formarse en la mente de Rodrigo. Este muchacho tenía un talento excepcional, pero probablemente no tendría las oportunidades que merecía por su origen humilde. «Matías, ¿te gustaría continuar tus estudios en el Instituto Santibáñez? Podríamos ofrecerte una beca completa». Los ojos del joven se iluminaron, pero antes de responder, miró hacia el público. Rodrigo siguió su mirada y vio a una mujer de cabello castaño que asentía con lágrimas en los ojos. Algo en ese gesto, en la forma en que la mujer miraba al muchacho, le removió un recuerdo enterrado. «Sería un honor, señor Santibáñez, pero necesito consultarlo con mi madre». «Por supuesto,
Aquí tienes mi tarjeta. Que tu madre me llame cuando hayas decidido. Mientras Matías bajaba del escenario, Rodrigo no pudo quitarle los ojos de encima. Había algo en ese joven que lo intrigaba. Una chispa de determinación que le recordaba a sí mismo a esa edad. Esa noche, de regreso a casa, se sintió extrañamente energizado. Hacía mucho tiempo que algo no lo emocionaba tanto como la posibilidad de ayudar a ese muchacho talentoso. Sin saber por qué, sentía que Matías Cifuentes podía ser especial de una manera que aún no lograba comprender. Mariana no había podido dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Rodrigo entregándole el diploma a Matías. Escuchaba su voz ofreciéndole esa beca que podría cambiarle la vida a su hijo. El destino tenía un sentido del humor muy cruel. «Ma, ¿ya decidiste?», preguntó Matías durante el desayuno, con esa ansiedad contenida que había mantenido desde la ceremonia. «El señor Santibáñez dijo que podías llamarle hoy». «Mijo, es que...». Mariana revolvió su café sin mirarlo a los ojos. «Esa escuela es para niños ricos. Vas a sentirte fuera de lugar». «Pero ma, es la oportunidad de mi vida. Con esa educación podría conseguir una beca completa para la universidad. Podría ser ingeniero de verdad, no solo soñarlo». La determinación en la voz de Matías le partía el corazón. ¿Cómo explicarle que aceptar esa beca significaba acercarse peligrosamente al hombre que los había abandonado? ¿Cómo decirle que cada día que pasara en esa escuela sería un recordatorio doloroso para ella? «Matías, tú eres brillante. Vas a tener éxito sin importar dónde estudies». «Ma, no entiendo por qué te resistes tanto. Es como si tuvieras miedo de algo». Tenía razón, pero no podía confesárselo. El sonido del teléfono la salvó de tener que responder. Era don Esteban, llamándola para que llegara temprano porque uno de los meseros se había enfermado. «Hablamos después». «Sí», le dijo a Matías, recogiendo su bolsa. «Piénsalo bien, pero recuerda que lo que tenemos ya es suficiente». En la mansión de las Lomas, Valeria Mendoza de Santibáñez observaba a su esposo con curiosidad. Rodrigo había llegado la noche anterior con una energía que no le había visto en años, hablando de un muchacho excepcional al que quería becas en el instituto. Pero había algo más en su entusiasmo que la inquietaba. «¿Cómo se llamaba ese niño?», preguntó mientras desayunaban. «Matías Cifuentes, un talento extraordinario. Valeria, gané la Olimpiada Nacional». «¿Cifuentes?», repitió el nombre, grabándoselo en la memoria. «¿De qué parte de la ciudad es?». «De una escuela pública. Su madre trabaja, según entendí, gente trabajadora y honesta». Valeria conocía a su marido mejor que nadie. En 15 años de matrimonio había aprendido a leer entre líneas, y había algo en la forma en que hablaba de ese muchacho que no le gustaba. Rodrigo nunca se había interesado por causas sociales. Su filantropía era puramente estratégica, por imagen. Este súbito interés en un niño pobre no cuadraba. Después de que Rodrigo se fue a la oficina, Valeria hizo lo que mejor sabía hacer: investigar. Tomó el teléfono y marcó un número que tenía anotado en su agenda privada. «Joaquín, soy Valeria Santibáñez. Necesito que investigues a alguien». Joaquín Herrera era un detective privado que había trabajado para varias familias de la alta sociedad mexicana. Discreto, eficiente y sin escrúpulos morales cuando el precio era correcto. «Dígame, señora». Un muchacho llamado Matías Cifuentes, de 15 años, estudiante de una escuela técnica. Quiero saber todo sobre él y su familia, especialmente sobre su madre. ¿Alguna razón específica? Mi marido ha mostrado un interés inusual en el muchacho. Quiero asegurarme de que no hay nada que pueda comprometer a la familia». Valeria colgó sintiéndose satisfecha. Si había algo oculto, Joaquín lo encontraría. Siempre lo hacía. Esa tarde, Matías llegó al Instituto Santibáñez para conocer las instalaciones. El edificio neoclásico lo impresionó desde el momento en que puso un pie en el campus. Los jardines perfectamente cuidados, las aulas equipadas con tecnología de punta, la biblioteca que parecía un palacio. Todo era exactamente lo contrario a su escuela técnica. La coordinadora académica, una mujer elegante llamada licenciada Rosales, lo recibió con una sonrisa profesional. «Matías, es un placer conocerte. El señor Santibáñez nos habló mucho de ti». Mientras recorrían las instalaciones, Matías se cruzó con algunos estudiantes, sus uniformes impecables,
Sus conversaciones sobre viajes a Europa y autos últimos modelo le recordaban constantemente que él no pertenecía a ese mundo, pero cuando vio el laboratorio de física y los salones de matemáticas, sintió que el corazón se le aceleraba. Aquí podría aprender de verdad, podría desarrollar todo su potencial. ¿Tienes alguna pregunta?, le preguntó la licenciada Rosales. ¿Los estudiantes becados son tratados igual que los demás? Por supuesto. Aquí lo único que importa es el rendimiento académico. Pero Matías notó las miradas de algunos estudiantes, esas miradas que conocía bien, la mezcla de curiosidad y desprecio que los ricos dirigían a los pobres, 2 niños en particular, un chico de unos 12 años y una niña más pequeña. Lo observaban desde lejos con expresiones de desdén. En otra parte de la ciudad, Aurelio Vázquez revisaba los números de la auditoría por tercera vez, y por tercera vez confirmaba lo que ya sabía. Estaba en problemas serios. Su esquema de desvío de fondos había funcionado perfectamente durante 5 años, pero el nuevo auditor era más minucioso que los anteriores. Aurelio había comenzado como socio minoritario de Rodrigo, después de que su propio negocio de bienes raíces quebró. Rodrigo le había tendido la mano cuando nadie más lo hizo, pero Aurelio había interpretado esa generosidad como debilidad. Poco a poco había comenzado a desviar dinero hacia cuentas fantasma, convencido de que merecía más de lo que recibía. Ahora, los números no cuadraban, y pronto Rodrigo se daría cuenta. Necesitaba una salida, y la necesitaba rápido. Su teléfono sonó. Era Joaquín Herrera. «Aurelio, tengo un trabajo pequeño pero bien pagado. ¿Estás interesado? ¿De qué se trata?» «Una investigación de rutina. Una señora quiere información sobre un muchacho y su madre». «¿Quién es la señora?» «Valeria Santibáñez». Aurelio sintió que se le encendía un foco. Valeria investigando a alguien significaba que había secretos jugosos involucrados. Y los secretos eran poder. «Cuenta conmigo, Joaquín». «¿Cómo se llaman?» «Matías Cifuentes y su madre». Joaquín revisó sus notas. «Mariana Cifuentes». Esa noche, Mariana finalmente llamó al número que estaba en la tarjeta de Rodrigo. Sus manos temblaban mientras marcaba, y cuando escuchó la voz familiar del otro lado de la línea, sintió que el tiempo retrocedía 16 años. «Bueno, señor Santibáñez, habla Mariana Cifuentes, la madre de Matías». Hubo una pausa. Mariana se preguntó si Rodrigo habría reconocido su voz, pero cuando él respondió, su tono era puramente profesional. «Señora Cifuentes, me da mucho gusto que haya llamado. ¿Ya decidieron sobre la beca?» «Sí, señor. Matías acepta su generosa oferta». «Excelente. El lunes puede empezar. La licenciada Rosales ya tiene toda la documentación lista». «Gracias, señor Santibáñez. No sabe lo que esto significa para nosotros». «Matías es un muchacho excepcional, señora. Estoy seguro de que aprovechará esta oportunidad». Cuando colgó, Mariana se sintió como si hubiera firmado un pacto con el diablo, pero viendo la felicidad radiante en el rostro de Matías cuando le dio la noticia, supo que había tomado la decisión correcta. Su hijo merecía todas las oportunidades del mundo, sin importar el precio que ella tuviera que pagar. Lo que Mariana no sabía era que al aceptar esa beca, había puesto en movimiento una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. Las investigaciones de Joaquín ya habían comenzado, y pronto revelarían secretos que algunos preferirían mantener enterrados. Joaquín Herrera llevaba 20 años siendo detective privado, y había aprendido que los secretos más peligrosos siempre se escondían en los lugares más obvios. Su oficina, ubicada en un edificio discreto de la colonia Roma, tenía las paredes cubiertas de archiveros metálicos que guardaban los trapos sucios de la alta sociedad mexicana. La investigación sobre Mariana Cifuentes había comenzado como un trabajo rutinario, pero después de 3 días, Joaquín sabía que había encontrado oro puro. Mientras revisaba las fotografías esparcidas sobre su escritorio, no pudo evitar sonreír. Valeria Santibáñez le pagaba bien, pero Aurelio Vázquez le pagaba mejor por información que pudiera ser útil. El teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. «Joaquín». La voz refinada de Valeria sonaba ansiosa. «¿Ya tienes algo sobre esa mujer?» «Señora, creo que será mejor que venga a mi oficina. Esto que encontré es mejor discutirlo en persona». «¿Es grave?» «Digamos que es revelador». 1 hora después, Valeria Santibáñez entró a la oficina de Joaquín con la elegancia que la caracterizaba.
pero su rostro reflejaba la tensión que había estado acumulando desde que Rodrigo mencionó al muchacho. Llevaba un traje sastre color beige y lentes oscuros, como si estuviera en una misión secreta. «¿Qué encontraste?», preguntó sin preámbulos, tomando asiento frente al escritorio. Joaquín abrió una carpeta manila y comenzó a sacar fotografías como si fuera un mago revelando su truco final. Mariana Cifuentes, 36 años, soltera, trabaja en el restaurante El Rincón de la Esperanza desde hace 10 años, comenzó su informe. Pero lo interesante no es su presente, señora Santibáñez, es su pasado. La primera fotografía que puso sobre el escritorio mostró a una Mariana joven, de unos 20 años, sonriendo radiante al lado de un hombre que Valeria reconoció inmediatamente. «Rodrigo», susurró, sintiendo que el aire se le escapaba de los pulmones. Esta foto fue tomada en 2008, en un restaurante de Polanco, pero hay más. Joaquín desplegó una serie de fotografías como cartas de póker, Rodrigo y Mariana caminando por Xochimilco, abrazados en un parque, compartiendo una mesa en una cafetería. La última fotografía los mostraba besándose apasionadamente bajo la lluvia. Mantuvieron una relación durante 2 años, de 2007 a 2009, según mis fuentes. Era una relación seria. Rodrigo incluso llegó a llevarla a eventos familiares. Valeria sintió que el mundo se tambaleaba. Su matrimonio con Rodrigo había sido arreglado por sus familias en 2009, justo después de que él regresara de un viaje de negocios, que ahora cobraba un significado completamente diferente. ¿Y el muchacho?, preguntó con voz estrangulada. Matías Cifuentes nació el 15 de marzo de 2010, exactamente 9 meses después de que la relación entre su esposo y Mariana terminara abruptamente. Joaquín puso sobre la mesa el acta de nacimiento de Matías. En la línea del padre aparecía una sola palabra: desconocido. «Eso no prueba nada», dijo Valeria, aunque su voz traicionaba sus dudas. «Tiene razón, pero esto sí». Joaquín le entregó una fotografía reciente de Matías. «Compare los ojos, la estructura facial, la forma de la mandíbula. El parecido es innegable». Valeria estudió la fotografía con horror creciente. El muchacho era una versión juvenil de Rodrigo. Los mismos ojos oscuros e inteligentes, la misma expresión determinada, incluso la misma forma de sonreír. «Hijo de perra», murmuró, olvidando por un momento sus modales de dama de sociedad. «Hay más, señora. Rodrigo terminó la relación de manera abrupta en enero de 2009, justo cuando su familia anunció el compromiso con usted. Mariana estaba embarazada, pero él nunca lo supo oficialmente. ¿Cómo puedes estar seguro de eso? Hablé con algunas personas que conocían a Mariana en esa época. Una vecina me contó que la vio llorar durante semanas después de que su novio rico la dejó plantada. Mariana jamás le dijo a Rodrigo que estaba embarazada». Valeria se quitó los lentes oscuros y se masajeó las sienes. Todo encajaba perfectamente. La súbita decisión de Rodrigo de casarse con ella, su actitud distante durante los primeros años de matrimonio, y ahora este repentino interés en un muchacho que era, obviamente, su hijo. «Rodrigo sabe que es su hijo». «No lo creo». Su reacción cuando lo conoció parecía genuinamente sorpresiva, pero algo debe haber despertado sus sospechas, porque he notado que ha estado investigando discretamente a la familia. Valeria sintió que la furia la invadía. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo una imagen familiar perfecta, y ahora esto, un hijo bastardo que podía destruir todo lo que habían construido. Alguien más sabe esto, solo nosotros, y Aurelio Vázquez. «Aurelio, ¿por qué diablos le dijiste a Aurelio? Él me contrató para un trabajo adicional. Me pagó muy bien por esta información». Valeria cerró los ojos. Aurelio era un hombre desesperado, y los hombres desesperados eran peligrosos. Si él tenía esta información, la usaría. Mientras Valeria recibía las noticias que cambiarían su mundo, Matías vivía su primer día en el Instituto Santibáñez, completamente ajeno al drama que se desarrollaba en torno a él. El uniforme nuevo le quedaba perfecto, pero se sentía como un actor interpretando un papel que no había ensayado. Los pasillos de mármol resonaban con sus pasos nerviosos mientras buscaba el salón de matemáticas avanzadas. «¿Tú eres el becado?», le preguntó una voz a sus espaldas. Matías se volteó y se encontró con un muchacho de unos 12 años, de cabello rubio y ojos claros.
que lo miraba con una mezcla de curiosidad y desprecio. A su lado estaba una niña más pequeña, claramente su hermana, con la misma expresión de superioridad. «Soy Matías Cifuentes», respondió, extendiendo la mano. «Sebastián Santibáñez», dijo el muchacho, ignorando el gesto. «Y ella es mi hermana Isabela. Nuestro papá es el dueño de esta escuela». Matías sintió un nudo en el estómago. Estos eran los hijos de Rodrigo Santibáñez, los hermanos que nunca sabría que tenía. «Es un placer conocerlos. ¿De qué parte de la ciudad vienes?», preguntó Isabela con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De la colonia Doctores». «Ah», dijo Sebastián, como si eso explicara todo. «Mi papá tiene una fundación para ayudar a niños necesitados. Supongo que eres parte de eso». La forma en que pronunció necesitados hizo que Matías sintiera calor en las mejillas, pero mantuvo la compostura. «Gané la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Esa fue la razón de la beca». «Qué bien», respondió Isabela con falsa dulzura. «Espero que te sientas cómodo aquí, aunque supongo que todo esto debe ser muy diferente a lo que estás acostumbrado». Matías asintió sin responder. Había enfrentado este tipo de actitudes antes, y había aprendido que la mejor respuesta era el éxito académico. Esa noche, Aurelio Vázquez se sirvió su tercer whisky mientras estudiaba las fotografías que Joaquín le había entregado. Su mente calculadora ya estaba trabajando en todas las posibilidades que esta información le ofrecía. Rodrigo Santibáñez, el hombre íntegro, el empresario respetable, tenía un hijo secreto. Mejor aún, había abandonado a una mujer embarazada para casarse por conveniencia. Era exactamente el tipo de escándalo que podía destruir una reputación, y más importante, podía salvar a Aurelio de la ruina. Tomó su teléfono y marcó un número que conocía de memoria. «Mariana, soy Aurelio Vázquez. Creo que tenemos mucho de qué hablar». La voz del otro lado de la línea sonó confundida y cautelosa. «Disculpe, ¿quién es usted?» «Alguien que conoce tu secreto, querida. El secreto que podría arruinar la vida de tu hijo si llegara a las personas equivocadas». Hubo un silencio largo. Luego, la voz de Mariana, apenas un susurro. «¿Qué quiere? Una reunión, mañana a las 8 de la noche, en el café La Parroquia de la Roma Norte». Y Mariana, «Ven sola». Mariana llegó al café La Parroquia con 20 minutos de anticipación, sus manos temblando mientras sostenía una taza de café que no había probado. El lugar estaba lleno del aroma a canela y café recién molido, pero ella apenas podía respirar. Durante toda la noche anterior, había estado imaginando quién podría ser Aurelio Vázquez y qué secreto creía conocer, aunque en el fondo de su corazón ya lo sabía. A las 8 en punto, un hombre de mediana edad, cabello engominado y traje caro pero ligeramente desgastado, se acercó a su mesa. Su sonrisa era la de un tiburón que había olido sangre en el agua. «Mariana Cifuentes, supongo. Aurelio Vázquez». Se presentó, tomando asiento sin esperar invitación. «Gracias por venir. ¿Qué quiere de mí?», preguntó Mariana sin rodeos, su voz más firme de lo que se sentía. Aurelio pidió un café al mesero antes de responder, disfrutando claramente del control que tenía sobre la situación. «Eres directa. Me gusta eso». Sacó una carpeta del maletín que llevaba. «Quiero contarte una historia, Mariana. La historia de una joven estudiante que se enamoró del hombre equivocado». Abrió la carpeta y puso sobre la mesa una fotografía que Mariana no había visto en 16 años. Ella y Rodrigo abrazados en Xochimilco, sonrientes e inocentes. «¿De dónde sacó eso?», susurró, sintiendo que el mundo se tambaleaba. «Tengo muchas más. 2 años de relación documentados. Rodrigo Santibáñez y Mariana Cifuentes. Una historia de amor que terminó muy mal». Aurelio fue poniendo más fotografías sobre la mesa, como cartas de un juego macabro. Mariana se reconoció en cada una, más joven, enamorada, creyendo en un futuro que nunca llegaría. «Ahora viene la parte interesante», continuó Aurelio. «Esta relación terminó abruptamente en enero de 2009, justo cuando la familia Santibáñez anunció el compromiso de Rodrigo con Valeria Mendoza, y 9 meses después, nació un niño extraordinariamente parecido a su padre». «No sé de qué habla», mintió Mariana, aunque su voz la traicionó. «¿No? Entonces explícame por qué tu hijo tiene exactamente los mismos ojos que Rodrigo Santibáñez».
Explícame por qué cuando Rodrigo lo vio por primera vez en esa ceremonia, no pudo quitarle los ojos de encima. Mariana sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero se obligó a mantener la compostura. ¿Qué quiere? Ahora sí vamos al grano. Aurelio sonrió. Verás, Mariana, tengo algunos problemas financieros. Problemas que podrían resolverse si Rodrigo Santibáñez decidiera ser generoso conmigo. ¿Me está pidiendo que chantajee al padre de mi hijo? Te estoy ofreciendo una oportunidad de controlar la narrativa antes de que alguien más lo haga. Porque créeme, querida, este secreto no va a mantenerse oculto mucho tiempo. Rodrigo ya sospecha algo. Su esposa está investigando. Y cuando la verdad salga a la luz, ¿cómo crees que va a afectar a tu hijo? Aurelio tenía razón. Y Mariana lo sabía. Si este escándalo explotaba públicamente, Matías sería el más afectado. Su hijo, que apenas estaba comenzando a brillar en su nueva escuela, se convertiría en el centro de un circo mediático. ¿Qué quiere que haga exactamente? Muy simple. Vas a organizar un encuentro casual con Rodrigo. Vas a contarle la verdad sobre Matías, pero de una manera que parezca que acabas de decidir hacerlo por el bien del muchacho. Y cuando él esté procesando la noticia, le vas a mencionar que hay ciertas presiones económicas que podrían resolverse con su ayuda. Eso es vil. Eso es supervivencia, querida. Porque si no lo haces tú de manera controlada, yo me encargaré de que la historia salga en los periódicos. Magnate abandona a mujer embarazada por matrimonio de conveniencia. ¿Puedes imaginar los titulares? Mariana cerró los ojos, sintiendo que se ahogaba. Todo por lo que había trabajado, toda la estabilidad que había construido para Matías, estaba a punto de desmoronarse. ¿Cuánto dinero necesita? 5 millones de pesos. Una cantidad ridícula para alguien como Rodrigo, pero suficiente para resolver mis problemas y desaparecer discretamente. ¿Y después? ¿Cómo sé que no va a volver a chantajearnos? Porque una vez que Rodrigo sepa la verdad y maneje la situación, ya no tendré poder sobre ustedes. Además, no es mi estilo. Prefiero resolver mis problemas de una vez y seguir adelante. Mariana sabía que no tenía alternativa. Si se negaba, Aurelio cumpliría su amenaza, y la vida de Matías se convertiría en un infierno. Al menos de esta manera, ella podría controlar cómo se revelaba la verdad. ¿Cómo se supone que organice este encuentro? No puedo simplemente aparecer en su oficina. Ya lo pensé. Aurelio sonrió. Rodrigo suele desayunar los sábados en el café de Tacuba del centro histórico. Es una tradición familiar que mantiene desde que era niño. Estarás ahí el próximo sábado, a las 10 de la mañana. Esa noche, Mariana llegó a casa con el peso del mundo sobre sus hombros. Matías estaba en su cuarto estudiando, como siempre, pero cuando ella pasó por su puerta, él levantó la mirada. «Ma, ¿estás bien? ¿Te ves pálida?» «Solo cansada, mijo. ¿Cómo te fue en la escuela?» Los ojos de Matías se iluminaron, y por un momento Mariana pudo olvidar sus problemas. «Increíble, ma. Las clases son mucho más avanzadas que en mi otra escuela. Hoy resolvimos ecuaciones que ni siquiera sabía que existían. Y el laboratorio de física es como estar en el futuro. ¿Los otros estudiantes te tratan bien?» Matías vaciló por un momento. «La mayoría sí. Hay algunos que me ven raro por ser becado, pero no me importa. Estoy ahí para estudiar, no para hacer amigos». Mariana sintió que el corazón se le partía. Su hijo estaba viviendo el sueño de su vida, y ella estaba a punto de convertirlo en una pesadilla. «Matías, ¿alguna vez has pensado en cómo sería conocer a tu papá?» La pregunta tomó al muchacho por sorpresa. Durante 15 años, habían mantenido la historia de que su padre había muerto en un accidente. «A veces», admitió, «pero tú siempre me has dicho que era un buen hombre, y que me habría amado. Eso me basta. Era un buen hombre». La mentira que había sostenido durante tantos años ahora se sentía como un puñal en su corazón. «¿Y si te dijera que no murió, que está vivo, pero que las circunstancias hicieron que no pudiera estar con nosotros?» Matías la miró con ojos confundidos. «¿De qué hablas, ma?» «Nada, mijo, solo pensaba en voz alta. Sigue estudiando». El sábado por la mañana, Mariana se vistió con el mejor vestido que tenía, uno azul marino que había comprado para la graduación de Matías de la secundaria. Se maquilló cuidadosamente, no por vanidad, sino porque necesitaba toda la confianza posible para lo que estaba a punto de hacer.
El café de Tacuba estaba lleno de familias disfrutando del desayuno del fin de semana. Mariana se sentó en una mesa desde donde podía ver toda la entrada. Pidió un café y esperó. A las 10:05, Rodrigo entró al café, solo. Mariana sintió que todas las emociones de 16 años la golpeaban de una vez. Amor, ira, nostalgia, dolor. Él se veía exactamente como lo recordaba, solo que más maduro, más distinguido. Esperó hasta que él ordenara y se sentara en su mesa habitual antes de levantarse, con pasos temblorosos. Se acercó a él. «Rodrigo». Él levantó la mirada y su rostro palideció instantáneamente. La taza de café se le resbaló de las manos, derramando el contenido sobre la mesa. «Mariana», susurró, como si viera un fantasma. Y en cierto sentido, así era, porque en ese momento, el pasado que ambos habían enterrado volvía a la vida, trayendo consigo secretos que cambiarían todo para siempre. «¿Puedo sentarme?», preguntó Mariana, aunque ya conocía la respuesta. Rodrigo asintió sin poder articular palabra, limpiando mecánicamente el café derramado con servilletas mientras su mente procesaba la imposibilidad de tener a Mariana frente a él después de 16 años. «¿Te ves bien?», murmuró finalmente, estudiando su rostro en busca de los cambios que el tiempo había traído. «Tú también», respondió Mariana, tomando asiento. «Aunque supongo que tu vida ha sido más afortunada que la mía». El silencio entre ellos era denso, cargado de todo lo que no se habían dicho, de todas las explicaciones que nunca llegaron. «Mariana, comenzó Rodrigo, pero ella lo interrumpió. «No vine aquí por una disculpa, Rodrigo. Vine porque necesitas saber algo importante». «¿Sobre Matías?». El nombre de su hijo en labios de Rodrigo la sorprendió, pero tenía sentido. La coincidencia había sido demasiado obvia. «Entonces ya lo sospechas. Es mi hijo, ¿verdad?». La voz de Rodrigo era apenas un susurro. Mariana asintió, sintiendo que se quitaba un peso enorme de los hombros y al mismo tiempo cargaba con uno nuevo. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿En serio me preguntas eso?». Mariana no pudo evitar que la amargura se filtrara en su voz. «Tu carta fue muy clara, Rodrigo. Yo era un error de juventud, que no podías permitir que arruinara tu futuro». Rodrigo cerró los ojos, recordando las palabras crueles que había escrito en un momento de pánico y cobardía. Era joven. Mariana estaba asustado, y yo estaba embarazada y sola, pero no vine aquí a recriminarte. Matías no sabe quién eres, y prefiero que siga así. ¿Por qué me lo dices entonces?». Mariana vaciló, recordando las amenazas de Aurelio. Tenía que ser cuidadosa, hacer que pareciera natural, porque él te admira. Habla de ti como si fueras un héroe. Quiere ser ingeniero civil como tú, y está en tu escuela gracias a tu generosidad. Pensé que tenías derecho a saber». Rodrigo se quedó en silencio por largos minutos, procesando la información. Tenía un hijo brillante, íntegro, que había crecido sin conocerlo. «¿Cómo es él?», preguntó finalmente. «Extraordinario», respondió Mariana con una sonrisa genuina. «Es inteligente, trabajador, noble. Es todo lo bueno que tú tenías, pero sin la cobardía. La crítica dolió, pero Rodrigo sabía que la merecía. Necesitan algo, dinero, apauda médica, lo que sea. No necesitamos tu caridad, Rodrigo. He criado a Matías sola durante 15 años y he hecho un buen trabajo. No era caridad, es mi responsabilidad. Tu responsabilidad era estar ahí desde el principio». Mariana se levantó para irse, pero Rodrigo la detuvo tomándola suavemente del brazo. «Por favor, no te vayas así. Dame una oportunidad de conocerlo, de ser parte de su vida». «Es muy tarde para eso. Nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto». Durante las siguientes semanas, Rodrigo se convirtió en un hombre obsesionado. Discretamente, comenzó a investigar la vida de Matías, visitando casualmente el Instituto Santibáñez durante los horarios de clases para observar a su hijo desde lejos. La primera vez que lo vio resolviendo ecuaciones en el pizarrón, sintió un orgullo tan intenso que lo tomó por sorpresa. La segunda vez, cuando lo vio almorzando solo mientras otros estudiantes lo ignoraban, sintió una protección feroz que no había experimentado con sus otros hijos. «Señor Santibáñez», la directora académica lo abordó después de una de sus visitas de supervisión. «He notado que viene mucho por aquí últimamente. Solo mantengo contacto con el progreso del muchacho becado. ¿Cómo se está adaptando?».
Académicamente es excepcional, socialmente. Bueno, algunos de nuestros estudiantes pueden ser un poco clasistas, pero Matías parece enfocado en sus estudios. Esa tarde, Rodrigo llegó temprano a casa y encontró a Sebastián e Isabela viendo televisión en la sala. ¿Conocen a Matías Cifuentes?, preguntó sin preámbulos. ¿El becado?, respondió Sebastián sin levantar la vista de su videojuego. Sí. ¿Por qué? ¿Cómo lo tratan en la escuela? ¿Cómo se trata a los de su clase?, intervino Isabela con desinterés. No es que sea malo con él. Papá, simplemente no tenemos nada en común. Rodrigo sintió una mezcla de vergüenza y enojo al darse cuenta de que había criado a sus hijos como snobs insensibles. Quiero que sean amables con él. Es un muchacho excepcional. ¿Por qué tanto interés en ese niño?, preguntó Sebastián, finalmente prestando atención. Porque representa los valores que esta familia debería tener. Trabajo duro, humildad, excelencia académica. Valeria observaba los cambios en su esposo con creciente alarma. Rodrigo llegaba tarde de la oficina. Parecía distraído durante las cenas y había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre la educación de sus hijos. Decidió actuar cuando lo encontró revisando los expedientes académicos de Matías en su estudio privado. ¿Desde cuándo te interesan tanto los becados individuales?, preguntó desde la puerta. Rodrigo cerró rápidamente la carpeta, pero ya era demasiado tarde. Es un estudiante excepcional. Quiero asegurarme de que tenga todas las oportunidades. ¿O es algo más personal? No sé de qué hablas. Valeria entró al estudio y cerró la puerta detrás de ella. Rodrigo, conozco todos tus secretos. Siempre los he conocido. El corazón de Rodrigo se aceleró, pero mantuvo la compostura. ¿Qué secretos? Mariana Cifuentes, 2 años de relación, un hijo que nació exactamente 9 meses después de que me pidieras matrimonio. Rodrigo sintió que el mundo se detenía. Valeria sabía. Había sabido todo este tiempo. Valeria, no me insultes negándolo. La pregunta es, ¿qué piensas hacer al respecto? Es mi hijo. Es un bastardo que puede destruir todo lo que hemos construido. No hables así de él. La voz de Rodrigo sonó más firme de lo que había sonado en años. Ah, así que ya desarrollaste sentimientos paternales. Qué tierno. Valeria se acercó al escritorio y tomó una chequera. ¿Cuánto quiere la mujer para desaparecer? ¿5 millones? ¿10? No es sobre dinero. Todo es sobre dinero, Rodrigo. Siempre lo ha sido. No vas a comprar a mi hijo. Tu hijo. Valeria se rió con amargura. Donde yo crecí, los hijos se ganan estando presente. Tú tienes 2 hijos, Rodrigo. Sebastián e Isabela, el resto son errores del pasado. Al día siguiente, Valeria visitó personalmente el restaurante El Rincón de la Esperanza. Llegó durante la hora del almuerzo, vestida con un traje de diseñador que costaba más que el salario anual de Mariana. ¿Mariana Cifuentes?, preguntó al mesero. Está en la cocina. ¿La mando llamar? Por favor. Cuando Mariana salió, aún llevando su delantal manchado, Valeria no se molestó en disimular su desdén. Necesitamos hablar. ¿Usted es Valeria Santibáñez? La esposa de Rodrigo. Mariana sintió que se le helaba la sangre, pero se las arregló para mantener la dignidad. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Creo que es obvio. ¿Cuánto dinero quieres para que tú y tu hijo desaparezcan de nuestras vidas? Mariana sintió que la rabia la invadía, pero se controló. Mi hijo y yo no estamos en venta. Todos tienen un precio. El tuyo simplemente será más alto que el promedio. Valeria sacó un sobre de su bolsa y lo puso sobre la mesa más cercana. Hay 500,000 pesos ahí. Es solo el anticipo. Si desaparecen inmediatamente, pueden ser 5 millones más. Mariana tomó el sobre y se lo devolvió sin abrirlo. Señora Santibáñez, no sé qué tipo de persona cree que soy, pero se equivoca. No voy a alejar a mi hijo de las oportunidades que se merece por su dinero sucio. Entonces lo haremos por las malas. Me está amenazando. Te estoy advirtiendo. Mi familia es poderosa, Mariana. Podemos hacer que la vida se te vuelva muy difícil. Mariana se acercó hasta quedar frente a frente con Valeria. Y yo puedo hacer que su perfecta vida familiar se convierta en primera plana de los periódicos. Su elección, señora. Valeria se retiró furiosa, pero Mariana sabía que había hecho un enemigo peligroso. Lo que no sabía era que sus problemas apenas comenzaban. Las palabras venenosas de Valeria no tardaron en hacer efecto.
Al día siguiente, Sebastián e Isabela llegaron a la escuela con una misión clara: hacer que Matías entendiera cuál era su lugar en el orden social del Instituto Santibáñez. Matías estaba almorzando solo en una mesa del patio cuando los hermanos se acercaron con sus respectivos grupos de amigos. El murmullo de las conversaciones a su alrededor se detuvo gradualmente, como si todos presintieran que algo desagradable estaba por suceder. «Oye, becado», dijo Sebastián con voz lo suficientemente alta para que otros estudiantes escucharan. «Mi mamá me contó algo muy interesante sobre ti ayer». Matías levantó la mirada de su sándwich, sintiendo inmediatamente la tensión en el aire. «¿De qué hablas? Resulta que tu mamá fue a nuestro restaurante ayer. Bueno, no exactamente nuestro restaurante, sino ese lugar donde trabaja limpiando mesas». Isabela se rió con una risita cruel que había perfeccionado observando a su madre. «Sebastián, no seas malo. No todos pueden nacer con privilegios como nosotros». «Tienes razón, Isabela. Pero lo que me da curiosidad es por qué mi papá está tan interesado en tu familia». «Matías, ¿no te parece extraño?». Matías sintió que algo frío se instalaba en su estómago. Durante las últimas semanas había notado que el señor Santibáñez aparecía frecuentemente por la escuela, siempre encontrando excusas para pasar cerca de sus salones. «Tu papá solo supervisa el progreso de los becados», respondió, aunque su voz no sonó tan convincente como habría querido. «¿En serio?». Sebastián sacó su teléfono y comenzó a buscar algo, porque Fernando me envió unas fotos muy interesantes. Fernando Guzmán, hijo de un político amigo de la familia Santibáñez, se acercó con una sonrisa maliciosa. «Mi papá tiene contactos en todos lados», dijo, incluyendo algunos periodistas que archivan fotografías viejas. Sebastián le mostró la pantalla del teléfono a Matías. Era una fotografía borrosa pero recognizable. Un hombre que se veía exactamente como Rodrigo Santibáñez, pero más joven, abrazando a una mujer que se parecía mucho a su madre. «Dime, Matías», continuó Sebastián con crueldad adolescente, «¿no te parece que tu mamá se ve muy cómoda con mi papá en esta foto?» El mundo de Matías comenzó a tambalearse. Sus manos temblaron mientras sostenía el teléfono, estudiando la imagen que confirmaba sus peores sospechas. «Esto es mentira», susurró. «¿Es mentira?». Isabela se acercó más. «Porque hay más fotos, muchas más. Y todas muestran a tu mami muy enamorada de nuestro papá. Tal vez por eso tienes sus mismos ojos», agregó Fernando. «Ya sabes, la genética es muy traicionera». Los estudiantes que habían estado observando la escena comenzaron a susurrar entre ellos. Matías podía escuchar fragmentos de conversaciones. «¿Será cierto? Se parecen mucho. Pobre muchacho. ¡Qué escándalo! ¡Basta!», gritó Matías, levantándose tan bruscamente que su silla se cayó. «Están mintiendo». «¿Por qué mentiríamos?», preguntó Sebastián con falsa inocencia. «Solo estamos compartiendo información que ya es del dominio público». Matías salió corriendo del patio, ignorando las miradas y murmullos de sus compañeros. Necesitaba aire, necesitaba espacio para pensar. Necesitaba que todo esto fuera una pesadilla de la que pudiera despertar. Esa tarde, Matías llegó a casa más temprano que de costumbre. Mariana estaba preparando la cena cuando lo escuchó entrar, pero algo en la forma en que cerró la puerta la alertó inmediatamente. «Mijo, ¿cómo estuvo la escuela?». Matías apareció en la entrada de la cocina con los ojos rojos y una expresión que Mariana no había visto jamás. Una mezcla de dolor, confusión y traición. «Ma, necesito que me digas la verdad». «¿La verdad sobre qué, corazón?». «Sobre mi papá, sobre Rodrigo Santibáñez». Mariana sintió que las piernas se le aflojaban. La cuchara de madera que tenía en la mano cayó al suelo con un ruido sordo. «Matías, me mentiste». La voz del muchacho se quebró. «Durante 15 años me mentiste». Matías sacó su teléfono y le mostró la fotografía que había visto en la escuela. Mariana reconoció inmediatamente la imagen. Habían estado en Xochimilco. Era un domingo perfecto de primavera, y ella había creído que era la mujer más feliz del mundo. «¿Dónde conseguiste esto? ¿Importa? La pregunta es ¿por qué nunca me dijiste que mi papá estaba vivo? ¿Por qué me hiciste creer que había muerto?». Mariana se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, sintiéndose de repente como una anciana. «Porque era más fácil que supieras que te odiaba. ¿Qué? Rodrigo no quería ser padre.
Matías, cuando le dije que estaba embarazada, me dejó una carta diciéndome que eras un error de juventud, que no podía permitir que arruinara su futuro. Las palabras salieron de Mariana como una confesión que había estado conteniendo durante 16 años. Toda la dolor, toda la humillación, todo el abandono. Me dejó dinero para resolver mi problema. Esas fueron sus palabras exactas. Matías se dejó caer en la silla frente a ella, procesando la información. Pero ahora está interesado en mí. ¿Por qué? Porque eres extraordinario, mijo. Porque logré criarte para que fueras todo lo que él no fue. Noble, trabajador, leal. ¿Él sabe que soy su hijo? Mariana vaciló. No podía contarle sobre Aurelio, sobre el chantaje, sobre cómo había sido forzada a revelar la verdad. Lo sospecha. Por eso ha estado apareciendo en tu escuela. ¿Y tú? ¿Aún lo amas? La pregunta tomó a Mariana por sorpresa. Se quedó en silencio por un largo momento, buscando en su corazón una respuesta honesta. Amo al hombre que creí que era, odio al hombre que resultó ser, pero sobre todo, lamento el padre que nunca fuiste para ti. Matías se levantó y comenzó a caminar por la pequeña cocina como un animal enjaulado. ¿Sabes lo que es crecer pensando que tu papá era un héroe que murió salvando a alguien? ¿Sabes lo que es soñar con ser como él, solo para descubrir que es un cobarde que nos abandonó? Matías. No, no me digas nada más, gritó. 15 años, ma. 15 años viviendo una mentira. Te protegía, mijo. El rechazo duele menos que el abandono. ¿Me protegías? ¿O te protegías a ti misma? La acusación dolió más que cualquier golpe físico. Mariana sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Tienes razón. Tal vez me protegía a mí también. Tal vez era más fácil mantener la fantasía de que había sido una víctima de la tragedia en lugar de una víctima del desamor. Matías se detuvo y la miró, viendo por primera vez a su madre no como la mujer fuerte que siempre había admirado, sino como una persona vulnerable que había tomado decisiones difíciles en circunstancias imposibles. ¿Qué hacemos ahora, ma? No lo sé. Mi hijo, honestamente, no lo sé. Esa noche, mientras Mariana lavaba los platos de una cena que ninguno de los dos había probado, Matías se quedó en su cuarto mirando al techo. Su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una rabia inmensa hacia Rodrigo Santibáñez, el hombre que los había abandonado por ambición. Por otro lado, no podía negar que sentía curiosidad por conocer a su padre biológico. Pero más que nada, se sentía traicionado por su madre. La mujer en quien había confiado ciegamente durante toda su vida le había mentido sobre lo más fundamental de su identidad. A las 11 de la noche, tomó una decisión. Se vistió, dejó una nota en la mesa de la cocina y salió sigilosamente del departamento. La nota decía: «Ma, me voy a buscar respuestas. No me esperes despierta». Matías caminó por las calles de la Ciudad de México hasta llegar a las oficinas de Constructora Santibáñez. Sabía que era muy tarde, pero también sabía que los empresarios exitosos a menudo trabajaban hasta altas horas. Tenía razón. Las luces del último piso estaban encendidas, y cuando el vigilante nocturno le preguntó qué hacía ahí, Matías respondió con una determinación que sorprendió al hombre mayor. «Vengo a ver a Rodrigo Santibáñez. Dígale que Matías Cifuentes está aquí. Dígale que es sobre mi madre, Mariana». El vigilante, después de una llamada telefónica, lo dejó subir. Era hora de que padre e hijo se conocieran de verdad. Rodrigo levantó la mirada de los planos arquitectónicos que había estado revisando cuando escuchó los pasos en el pasillo. Eran pasadas las 11 de la noche, y no esperaba a nadie, cuando la puerta de su oficina se abrió, y vio a Matías parado en el umbral. Sintió que el corazón se le detenía. El muchacho se veía mayor de lo que sus 15 años indicaban. Sus ojos, tan parecidos a los suyos, ardían con una intensidad que Rodrigo reconoció como propia, la determinación de obtener respuestas, sin importar el costo. «Matías», murmuró, levantándose de su silla. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «Vine a conocer a mi padre», respondió el joven con una voz que intentaba sonar firme, pero que traicionaba su nerviosismo. «Al verdadero, no al héroe muerto que mi madre me inventó». Rodrigo sintió que las palabras le golpeaban como puñetazos. Hizo un gesto hacia una de las sillas frente a su escritorio. «Siéntate, por favor. Prefiero estar de pie. No voy a quedarme mucho tiempo. Matías, yo
No, lo interrumpió el muchacho. Usted va a escuchar primero. Durante 15 años crecí pensando que mi padre era un hombre honorable que había muerto siendo un héroe. Soñaba con ser como él, con hacerlo sentir orgulloso desde donde estuviera. ¿Sabe lo que es vivir tratando de estar a la altura de un fantasma? Rodrigo asintió en silencio, sintiendo que cada palabra era un reproche merecido. Hoy me enteré de la verdad. Mi padre no murió siendo un héroe. Mi padre nos abandonó porque éramos un error de juventud, que no podía permitir que arruinara su futuro perfecto. Matías era joven, tenía 26 años, exploró el muchacho. Yo tengo 15 y jamás abandonaría a alguien que dependiera de mí. La acusación resonó en la oficina como un eco doloroso. Rodrigo se acercó lentamente a la ventana que daba a la ciudad iluminada, buscando las palabras correctas. Tienes razón, era un cobarde. Tenía miedo de decepcionar a mi familia, de perder la herencia, de no poder mantener el estilo de vida al que estaba acostumbrado. ¿Y qué hay de nosotros? ¿No tenía miedo de decepcionarnos a nosotros? Rodrigo se volteó para enfrentar a su hijo, y por primera vez en 16 años, fue completamente honesto. Ni siquiera pensé en ustedes, solo pensé en mí mismo, y esa es una verdad que me ha perseguido desde entonces. Matías estudió el rostro de su padre, buscando signos de mentira, pero solo encontró un dolor genuino. ¿Se arrepiente? Cada día de mi vida, pero sobre todo desde que te conocí, desde que vi al hombre extraordinario en que te has convertido, a pesar de mi ausencia. No fue a pesar de su ausencia, fue gracias a ella, dijo Matías con una dureza que sorprendió a ambos. Mi madre me enseñó todo lo que usted no pudo: honestidad, trabajo duro, lealtad, todo lo que a usted le falta. Rodrigo recibió el golpe sin defenderse, porque sabía que era cierto. ¿Qué quieres de mí, Matías? Dinero, reconocimiento, una disculpa pública. Quiero respuestas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de 15 años de ignorarnos de repente está interesado en nosotros? Porque al conocerte me di cuenta de lo que había perdido. Veo en ti todo lo que pude haber sido si hubiera tenido el valor de hacer lo correcto. Matías caminó hasta el escritorio y tomó una de las fotografías familiares que Rodrigo tenía ahí. Él con Valeria, Sebastián e Isabela en alguna vacación en Europa. Ellos saben que existo. Valeria sí. Los niños sospechan algo. Sus hijos me humillaron hoy en la escuela. Me mostraron fotografías de usted con mi madre y se burlaron de mí frente a todos. La furia se encendió en los ojos de Rodrigo. Se acercó al teléfono. Pero Matías lo detuvo. No llame a la escuela. Ya me encargué de eso. ¿Qué hiciste? Les demostré que ser pobre no significa ser estúpido, que tener dinero no automáticamente te hace superior. Matías sonrió con una expresión que era pura determinación. ¿Sabe qué descubrí mientras investigaba sobre usted para entender de dónde vengo? Descubrí que tiene un socio llamado Aurelio Vázquez que está robándole dinero desde hace años. Rodrigo parpadeó, confundido por el cambio súbito de tema. ¿De qué hablas? Aurelio Vázquez desvía fondos de las cuentas de construcción hacia empresas fantasma. He estado siguiendo el rastro de papel durante las últimas semanas, desde que empecé a ir a su escuela, y tuve acceso a la biblioteca de economía. Matías, eso es imposible. Aurelio es mi amigo desde hace 5 años, cuando usted lo ayudó después de que su negocio quebró. Lo interrumpió Matías. ¿No le parece extraño que él sea el único socio que no ha perdido dinero en ningún proyecto? ¿Que siempre tenga fondos disponibles para inversiones personales? Rodrigo se sentó pesadamente en su silla. Los números que no había querido ver, las discrepancias que había justificado, los informes que no cuadraban, todo comenzaba a tener sentido. ¿Cómo descubriste esto? Porque a diferencia de usted, no confío ciegamente en las personas. Y porque tengo acceso a los sistemas de la escuela, que están conectados con algunos de los bancos que su empresa usa. Matías se acercó al escritorio y encendió la computadora de Rodrigo. ¿Puedo? Rodrigo asintió, fascinado por la determinación de su hijo. Matías navegó hábilmente a través de varias pantallas hasta llegar a los reportes financieros de la empresa. Mire aquí, señaló una serie de transferencias. Estos pagos van a Consultores Asociados del Golfo, una empresa que técnicamente existe, pero que nunca ha entregado ningún trabajo real. Y adivine quién es el dueño oculto. Aurelio. Exacto. Y aquí,
Cambió a otra pantalla. Están los contratos fantasma con proveedores que cobran precios inflados y luego devuelven el exceso a cuentas personales. Rodrigo estudió los números con horror creciente. Su empresa había sido saqueada sistemáticamente durante años, y él había sido demasiado confiado o demasiado distraído para darse cuenta. ¿Cuánto calcula que se ha llevado? Aproximadamente 15 millones de pesos en los últimos 5 años. Pero eso no es lo peor. ¿Hay algo peor? Aurelio está planeando culparlo a usted de todo. He estado monitoreando sus comunicaciones electrónicas. Matías se veía casi avergonzado. No es legal, lo sé, pero necesitaba pruebas. ¿Qué tipo de comunicaciones? Matías sacó una pequeña grabadora digital de su mochila. Ayer lo seguí hasta un café donde se reunió con alguien. Grabé la conversación. Presionó el botón de reproducir. La voz de Aurelio llenó la oficina. Todo está listo. Los documentos falsificados muestran que Rodrigo autorizó todas las transferencias. Cuando estalle el escándalo, él se verá como el cerebro detrás de todo, y yo apareceré como otro empleado engañado. Ya tengo boletos para salir del país en cuanto termine el plan. Rodrigo se quedó en silencio, procesando la traición. No solo lo habían robado, sino que planeaban destruir su reputación y su vida. ¿Por qué me ayudas?, preguntó finalmente. Después de todo lo que te hice, después de haberte abandonado. Matías se quedó callado por un momento, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. Porque a pesar de todo, usted es mi padre, y porque mi madre me enseñó que hacer lo correcto no depende de cómo otros te hayan tratado, depende de quién eres tú por dentro. ¿Qué propones que hagamos? Que le tendamos una trampa, que lo hagamos confesar todo grabado, con pruebas que sostengan en una corte. Por primera vez en la noche, Rodrigo sonrió genuinamente. ¿Sabes una cosa, Matías? Creo que eres mucho mejor hombre de lo que yo jamás he sido. Todavía tengo mucho que demostrar, pero sí sé una cosa. No voy a ser el tipo de hombre que huye cuando las cosas se ponen difíciles. Era una crítica directa, pero también una promesa. Y por primera vez en 16 años, Rodrigo sintió algo que no había experimentado desde su juventud: esperanza. El plan que Matías había diseñado era brillante en su simplicidad. Durante 3 días, padre e hijo trabajaron juntos como jamás lo habían hecho, preparando cada detalle de la trampa que expondría a Aurelio. La mañana del jueves, Rodrigo llamó a su socio con voz preocupada. «Aurelio, necesito verte urgentemente. Hay problemas con la auditoría». «¿Qué tipo de problemas?». La voz de Aurelio sonaba tensa. «Es mejor que hablemos en persona. Ven a mi oficina a las 6. Y Aurelio, asegúrate de que nadie sepa de esta reunión». Mientras tanto, Matías había instalado discretamente equipos de grabación en varios puntos de la oficina. Usando conocimientos de electrónica que había aprendido de manera autodidacta, también había coordinado con un contacto en la Procuraduría que Rodrigo había conseguido a través de sus conexiones legales. A las 5:30, Rodrigo estaba nervioso. A las 5:45, Matías llegó y se escondió en el cuarto de archivos contiguo, desde donde podía monitorear todo a través de una pequeña cámara. Aurelio llegó puntualmente a las 6, pero su comportamiento era diferente. Parecía más confiado de lo usual, como si ya no tuviera nada que perder. «¿De qué problemas hablabas por teléfono?», preguntó sin preámbulos. La auditoría encontró discrepancias, transferencias no autorizadas, contratos con empresas que no existen. Rodrigo dejó que la acusación colgara en el aire. Para su sorpresa, Aurelio sonrió. «Ah, finalmente te diste cuenta». «¿Qué?». «Era hora, Rodrigo. Honestamente, empezaba a pensar que eras más estúpido de lo que creía». La confesión directa tomó a Rodrigo por sorpresa. Había esperado negaciones, excusas, pero no esta admisión descarada. «¿Por qué, Aurelio? Te ayudé cuando nadie más lo haría». «Exactamente por eso». Aurelio se sirvió un whisky del bar personal de Rodrigo sin pedir permiso. «Me ayudaste como si fuera un perro necesitado. Me diste las migajas de tu mesa mientras tú te quedabas con todo el banquete. Te hice socio de la empresa, socio minoritario, con 5% de participación mientras tú controlabas todo. Sabes lo que es trabajar 5 años viendo cómo alguien más recibe el crédito por tu esfuerzo». Rodrigo se acercó lentamente a su escritorio, donde sabía que había un micrófono oculto. «Entonces decidiste robarme. Decidí tomar lo que merecía. 15 millones de pesos en 5 años. Una fracción de lo que esta empresa genera anualmente gracias a mis contactos,
mis ideas, mi trabajo, y el plan de culparme a mí. Aurelio se rió, un sonido sin humor que llenó la oficina. Esa es la parte más deliciosa de todo esto. He pasado meses plantando evidencia que te señala como el cerebro detrás de todo. Documentos falsificados con tu firma, transferencias autorizadas desde tu computadora, reuniones con proveedores fantasma que supuestamente tú coordinaste. ¿Cómo conseguiste todo eso? Tu asistente Patricia es muy eficiente, pero también muy mal pagada. Un poco de dinero extra y acceso ocasional a tu oficina fueron todo lo que necesité. Rodrigo sintió que el mundo se desmoronaba. No solo lo habían robado, sino que habían orquestado meticulosamente su destrucción. Y después, ¿cuál es tu plan final? Mañana por la mañana llegará una denuncia anónima a las autoridades fiscales. Para el mediodía, tu oficina estará llena de agentes federales. Para la noche, estarás en los noticieros como el empresario corrupto que defraudó a sus propios clientes. Aurelio terminó su whisky y se acercó peligrosamente a Rodrigo. Y yo estaré en un vuelo hacia las Islas Caimán, donde tengo una cuenta bancaria muy saludable esperándome. Todo esto por dinero. No es solo por dinero, gritó Aurelio, perdiendo finalmente la compostura. Es por respeto, por reconocimiento, por años de ser tratado como un empleado glorificado. En ese momento, las puertas de la oficina se abrieron y entraron 3 agentes federales acompañados por un fiscal. Aurelio palideció instantáneamente. Aurelio Vázquez, está usted detenido por fraude, malversación de fondos y conspiración para cometer fraude fiscal, anunció uno de los agentes. Esto es una trampa, gritó Aurelio, mirando a Rodrigo con odio. Él está detrás de todo. Yo tengo pruebas. Nosotros también tenemos pruebas, respondió el fiscal. Su confesión completa ha sido grabada y será usada en su contra, mientras esposaban a Aurelio. Matías salió del cuarto de archivos. La mirada de odio que Aurelio le dirigió al joven fue escalofriante. Tú, murmuró, esto fue idea tuya. No, respondió Matías con calma. Esto fue consecuencia de sus decisiones. Una hora después, cuando las autoridades se habían llevado a Aurelio y confiscado todas las evidencias necesarias, padre e hijo se quedaron solos en la oficina. ¿Cómo te sientes?, preguntó Rodrigo. Vacío, respondió Matías honestamente. Pensé que me sentiría satisfecho, pero solo me siento vacío. Es normal. La justicia no siempre trae la satisfacción que esperamos. Matías se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Durante los últimos días había experimentado emociones que no sabía que existían. La camaradería de trabajar junto a su padre, el orgullo de usar su inteligencia para algo importante, pero también la tristeza de ver cuán fácil era para las personas traicionar la confianza. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora tengo que tomar algunas decisiones difíciles, respondió Rodrigo, empezando por mi familia. Va a divorciarse de su esposa. Valeria y yo nunca tuvimos un matrimonio real. Fue un arreglo de conveniencia que benefició a nuestras familias. Pero ya no puedo seguir viviendo esa mentira. ¿Y sus otros hijos? Rodrigo suspiró profundamente. Sebastián e Isabela van a necesitar mucha ayuda para superar la educación que les hemos dado. Son niños mimados que han crecido creyendo que su apellido los hace superiores a otros. Pero son mis hijos, y voy a enseñarles lo que significa ser una buena persona, incluso si eso significa reconocerme públicamente. Especialmente por eso, Matías. Quiero que sepas algo. Voy a reconocerte como mi hijo, legalmente, públicamente, sin importar las consecuencias. Matías sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Y mi madre? Tu madre es una mujer extraordinaria que merece todas las disculpas del mundo. No espero su perdón, pero sí espero poder demostrarle que he cambiado. Ella lo ama, ¿sabe?, dijo Matías suavemente. Nunca lo dijo directamente, pero lo ama, o al menos ama al hombre que usted pudo haber sido. Entonces voy a convertirme en ese hombre, no por ella, sino porque es lo correcto, porque mi hijo me ha enseñado lo que significa tener honor. Esa noche, Rodrigo llegó a casa para encontrar a Valeria esperándolo en la sala con 2 maletas a sus pies. Supongo que ya te enteraste, dijo ella sin levantar la mirada. ¿Sobre Aurelio? Sí, sobre nosotros. Eso lo decidí yo. ¿Vas a reconocer al bastardo? Voy a reconocer a mi hijo y voy a pedirle el divorcio.
Valeria se levantó con toda la dignidad que pudo reunir. Ya hablé con mis abogados. No voy a crear un escándalo, pero tampoco voy a ser generosa. Los niños se quedan conmigo. Los niños van a decidir dónde quieren vivir cuando sean mayores de edad. Hasta entonces, tendrán acceso completo a ambos padres, incluyendo a su nuevo hermanito. Matías es parte de esta familia ahora. Le guste a quien le guste. Valeria tomó sus maletas y se dirigió hacia la puerta. Espero que valga la pena, Rodrigo. Espero que tu hijo bastardo pueda darte la felicidad que nosotros nunca pudimos. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Rodrigo se sintió más libre de lo que se había sentido en 15 años. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de construir una familia basada en amor real, en lugar de conveniencia social, y todo gracias a un hijo que había resultado ser su salvación. 6 meses después, el restaurante, El Rincón de la Esperanza, había cambiado tanto que los clientes antiguos a veces no lo reconocían. Las paredes recién pintadas en tonos cálidos de terracota y dorado creaban una atmósfera acogedora. Las nuevas mesas de madera pulida reemplazaban los muebles desgastados, y el aroma que salía de la cocina renovada era más delicioso que nunca. Pero el cambio más notable no era en la decoración, sino en la mujer que ahora dirigía el lugar con una confianza que irradiaba desde adentro. Mariana Cifuentes ya no limpiaba mesas como empleada. Ahora era la propietaria oficial del restaurante, gracias a la inversión que Rodrigo había hecho, no como caridad, sino como el socio silencioso de un negocio próspero. «Mamá, la mesa 8 quiere otra orden de tus enchiladas verdes», gritó Matías desde la caja registradora, donde ayudaba durante los fines de semana. «Ya van», respondió Mariana desde la cocina, sonriendo mientras preparaba el plato que se había vuelto la especialidad de la casa. A los 16 años, Matías había crecido no solo físicamente, sino en madurez. Su experiencia exponiendo a Aurelio lo había cambiado, dándole una confianza serena que impresionaba a todos los que lo conocían. En el Instituto Santibáñez ya no era el becado, sino simplemente Matías, el joven brillante que había ganado el respeto de profesores y compañeros por igual. La campanilla de la puerta sonó, y Mariana alzó la vista para ver a Rodrigo entrando con su sonrisa familiar, que ahora llegaba hasta sus ojos. Llevaba jeans y una camisa casual, muy diferente del empresario en traje que había sido meses atrás. «¿Cómo está mi socio favorito?», preguntó Mariana quitándose el delantal. «Tu único socio», le recordó Rodrigo, acercándose para besarla suavemente en la mejilla, un gesto que había tomado meses perfeccionar. Su relación había sido una reconstrucción lenta y cuidadosa. No habían corrido hacia un romance cinematográfico, sino que habían elegido conocerse de nuevo, como las personas que eran ahora, no como los jóvenes que habían sido. Rodrigo había tenido que demostrar con acciones, no palabras, que era un hombre diferente. «Papá», Matías se acercó. «¿Ya hablaste con Sebastián e Isabela?». La palabra papá había tardado 3 meses en salir naturalmente de los labios de Matías, pero ahora fluía sin esfuerzo. Rodrigo asintió, aunque su expresión se ensombreció ligeramente. «Los veo mañana. Va a ser complicado». El proceso de divorcio había sido relativamente civilizado, pero la relación con sus otros hijos había sido más difícil de reparar. Sebastián, ahora de 13 años, había reaccionado con una mezcla de confusión y resentimiento al enterarse de que tenía un hermano mayor. Isabela, de 11, había sido más adaptable, pero aún luchaba con el cambio en su estructura familiar. «¿Quieres que vaya contigo?», ofreció Matías. «No, mijo, es algo que tengo que manejar yo solo, pero gracias por ofrecerte». La relación entre los 3 hermanos había sido tensa al principio. El primer encuentro oficial había sido un desastre, con Sebastián acusando a Matías de destruir su familia, y Isabela llorando por la separación de sus padres. Pero gradualmente, especialmente después de que Matías ayudara a Sebastián con un proyecto de matemáticas, las cosas habían comenzado a mejorar. «¿Sabes qué?», dijo Mariana, tomando una decisión espontánea. «¿Por qué no invitas a los niños aquí mañana? ¿Podríamos tener una comida familiar informal?». Rodrigo la miró sorprendido. «¿Estás segura? La última vez que Isabela estuvo aquí, se quejó de que el lugar era demasiado rústico». «Exactamente. Es hora de que entiendan que familia no es sobre tener el restaurante más elegante o la casa más grande. Es sobre estar juntos». Al día siguiente,
Rodrigo llegó con Sebastián e Isabela. Los niños entraron al restaurante con esa actitud ligeramente condescendiente que habían heredado de su madre, pero Mariana los recibió con una calidez que gradualmente desarmó sus defensas. «Isabela, qué bonito vestido», comentó Mariana genuinamente. «Ese color azul te queda perfecto». «Gracias», murmuró Isabela, ligeramente sorprendida por el cumplido. «Sebastián, Matías me contó que estás en el equipo de debate de la escuela. Eso es impresionante». «Sí, bueno, no es gran cosa», respondió el muchacho, pero Mariana notó que se irguió un poco con el reconocimiento. Durante la comida, algo mágico comenzó a suceder. Matías, con su naturaleza genuinamente inclusiva, comenzó a hacer preguntas sobre los intereses de sus hermanos. Descubrió que Isabela amaba la música y que Sebastián tenía un talento oculto para la escritura. «¿En serio escribes cuentos?», preguntó Matías con interés genuino. «Puedo leer alguno. No son muy buenos», murmuró Sebastián. «Apuesto a que son mejores de lo que crees. Yo solía escribir problemas matemáticos como si fueran historias de aventura, por primera vez en meses». Sebastián sonrió genuinamente. «Eso suena rarísimo». «Pero cool, Isabela». No queriendo quedarse fuera, se acercó a Mariana mientras ella preparaba el postre. «Señora Mariana, ¿puedo ayudarla?» «Por supuesto, mi amor. ¿Sabes hacer flan?» «No. Mi mamá dice que la cocina es para las empleadas». Mariana se detuvo y miró suavemente a la niña. «Isabela, cocinar es un acto de amor. Cuando preparas comida para alguien, les estás diciendo que te importan lo suficiente como para dedicarles tu tiempo y tu esfuerzo. Por eso siempre cocina para Matías. Cocino para Matías porque es mi hijo y lo amo, pero también cocino para tu papá, y ahora para ti y Sebastián, porque ustedes también son parte de mi familia ahora». Isabela procesó estas palabras con la seriedad que solo los niños pueden tener. ¿De verdad somos familia? Por supuesto que sí. La familia no es solo sobre la sangre. Cariño, es sobre elegir amarse y cuidarse unos a otros. Más tarde esa noche, después de que Sebastián e Isabela se fueran con promesas de regresar el próximo fin de semana, la familia reconstruida se sentó en el restaurante vacío. Rodrigo había insistido en ayudar a limpiar, y Matías organizaba las sillas sobre las mesas. «¿Cómo te sientes sobre todo esto?», le preguntó Rodrigo a Mariana mientras secaban los últimos platos. «Asustada», admitió ella honestamente. «Feliz, esperanzada, pero también asustada». «¿De qué?». «De que esto sea demasiado bueno para ser verdad. De que un día despierte y descubra que ha sido un sueño hermoso». Rodrigo dejó el plato que estaba secando y tomó las manos de Mariana entre las suyas. «Mariana, sé que he cometido errores terribles. Sé que perdí 16 años que nunca podremos recuperar. Pero también sé que lo que tenemos ahora es real, es imperfecto, es complicado, pero es real». «¿Y qué tenemos exactamente?», preguntó ella, necesitando escuchar las palabras. «Tenemos una segunda oportunidad. Tenemos un hijo extraordinario que nos enseñó lo que significa el perdón. Tenemos 2 niños más que necesitan aprender lo que significa la familia verdadera. Y tenemos», vaciló por un momento, «tenemos la posibilidad de un amor que es más fuerte ahora porque ha sobrevivido a la pérdida». Matías, que había estado escuchando desde la otra habitación, sonrió para sí mismo. Durante meses había observado a sus padres redescubrirse mutuamente y había visto cómo su madre recuperaba gradualmente la capacidad de confiar, mientras su padre aprendía lo que significaba ser un hombre de honor. «Ma, papá», los llamó. «Vengan acá». Cuando se acercaron, Matías señaló hacia la ventana del restaurante, donde había colgado el nuevo letrero que había encargado como sorpresa. «El Rincón de la Esperanza, una tradición familiar». Debajo, en letras más pequeñas, decía: «Donde cada comida es un acto de amor y cada cliente es parte de la familia». «Es perfecto», susurró Mariana, sintiendo que las lágrimas se le agolpaban en los ojos. «Es nuestro nuevo comienzo», agregó Rodrigo, pasando un brazo alrededor de los hombros de su hijo, y por primera vez en 16 años, los 3 se sintieron como lo que finalmente eran, una familia completa. El restaurante que había sido el refugio de Mariana durante los años más difíciles se había convertido en el símbolo de su nueva vida, un lugar donde el pasado doloroso se había transformado en esperanza para el futuro.
donde los errores se habían convertido en lecciones, y donde 3 corazones lastimados habían encontrado la manera de sanar juntos, porque a veces las mejores familias no son las que empiezan perfectas, sino las que encuentran la manera de repararse con amor, paciencia y perdón.